Entonces vamos a tratar de tener paciencia para poder empezar. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Entonces, yo les puse esta mañana un ejercicio, una lectura de un texto, un fragmento realmente de un texto más largo que se llama Sobre la lectura de Estanislao Zuleta. A propósito, ¿alguien averiguó de dónde es Estanislao Zuleta? ¿Alguien sabe? De acá de Colombia. De Medellín. De Es Medellín, Colombia. antioqueño, exactamente, es filósofo antioqueño, aunque la mayor parte de su vida trabajó en la Universidad del Valle, en Cali. Sin embargo, pues... Y falleció allí mismo, sí. Ok, también falleció a muy temprana edad, fue un personaje bastante joven. Entonces vamos a compartir, voy a compartirles pantalla para comenzar a hacer algunos comentarios sobre la lectura. Bueno, ¿me confirman si están viendo entonces la pantalla? Sí. Sí, sí, señor. Señor. Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, como les decía, este personaje es Estanislao Zuleta, ahí el que aparece en la fotografía. Este es un fragmento de un discurso. Estanislao Zuleta es un filósofo que a mí me gusta mucho porque tiene un parecido con el filósofo griego Sócrates. Y es que la mayor parte de su filosofía, primero fue un poco irreverente, un poco contestataria con su época, y segundo, fue un filósofo que dejó la mayor parte de su producción de manera oral, es decir, no es producción escrita. Los libros que se conservan de él realmente son transcripciones de las clases magistrales que él daba siendo profesor universitario. Estanislao Zuleta es, digamos que un intelectual muy poco común, muy poco convencional. Cuando Estanislao tenía más o menos 15 años y estaba haciendo 9º grado de bachillerato, tomó la decisión de no continuar sus clases, no volvió al colegio. No porque fuera mal estudiante, todo lo contrario. Él decía que el colegio le quitaba tiempo para la lectura. Era un lector apasionado, podríamos decir que casi que enfermo por la lectura. Él vivía en función de la lectura y decía que pues en el colegio lo ponían a hacer tareas y trabajos que de pronto digamos, para él no eran tan importantes y pues eso lo desconcentraba y no le permitía dedicarse a su verdadera pasión, que era la lectura. Uno podría decir, bueno, era un muchacho que se retiró en 9º grado y pues de pronto muchos conocemos esas historias, ¿no? De pelados que se retiran del colegio. En este caso, es la persona que se retira del colegio para dedicarse prácticamente de cuerpo y alma a la lectura. En ese momento, él estaba leyendo un texto que se llama La montaña mágica y la llanura prosaica. Voy a dejar de compartir un momentico pantalla y voy a mostrarles aquí el texto del que les estoy hablando. Vamos a ver si nos colabora un poquito el internet hoy, que está un poquito lento. No sé si están viendo la imagen, ahora sí como que ya volvió. Este libro de Estanislao Zuleta se llama Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica. Es un análisis que él hizo de esta novela de Thomas Mann, un autor alemán, y este ejercicio, este textico que están viendo ustedes, lo estaba leyendo él en 9º grado, y en 9º grado de bachillerato hizo este ejercicio de lectura y de análisis de una novela. ¿Cuántos estudiantes conocen ustedes de 9º grado de bachillerato que lean una novela como esta? Y no solo eso, sino que hagan una reseña de, venga, le digo cuántas páginas, 360 páginas sobre ese libro, ¿sí? Entonces estamos hablando de uno de los grandes filósofos, una de las grandes mentes de este país. Él fue considerado, Zuleta fue considerado el intelectual colombiano más influyente del siglo XX en Colombia. Entonces estamos hablando de un personaje realmente importante. Estanislao también influyó muchísimo en la educación. Él escribió mucho criticó realmente, más que escribir, criticó muchísimo la educación de su época, porque él decía que lo que le enseñaban en el colegio no era tan importante realmente digamos, para la vida intelectual de una persona. Como les decía, pues él en 9º grado decidió retirarse, se fue para su casa y se puso a leer y empezó a escribir ensayos, a publicar artículos en revistas. Afortunadamente contaba con una gran biblioteca
que fue heredada por su padre, y un tío que también era filósofo, pues lo ayudó, digamos, a enfocarse en ese mundo intelectual. En algún momento Estanislao Zuleta empezó a ser reconocido al punto en que las universidades empezaron a llamarlo para pedirle conferencias y empezaron, digamos, empezó a ser profesor universitario. Cuando lo iba a contratar de planta, la Universidad del Valle descubre un hecho y es muy sorprendente. Siendo profesor universitario ya de pregrado en psicología, él era profesor de psicología, descubren que no le pueden pagar un sueldo como se lo merece porque ni siquiera tiene título de bachillerato, mucho menos de pregrado. Entonces, tienen que tomar una decisión y es que le otorgan el título doctorado honoris causa. No sé si ustedes saben lo que significa un honoris causa. ¿Alguien lo sabe? No, No, señor. yo no lo he escuchado, profe. No, señor. No, señor. Un título honoris causa se lo otorgan a una persona por un recorrido académico importante, de tal manera que la universidad no le va a pedir a él que pase 5 años estudiando psicología y mucho menos 4 años haciendo una tesis de doctorado, porque él ya la tiene, ya ha escrito varias tesis sobre psicología, sobre ciencias políticas, sobre economía, sobre filosofía. Es decir, en ese momento no había ningún profesor de la facultad de psicología en ninguna universidad de Colombia que supiera más de psicología que Estanislao Zuleta. Entonces no tenía sentido ponerlo a recibir clases de personas que sabían menos que él, incluso de alumnos propios de él, digamos, que habían pasado por sus aulas. Entonces la Universidad del Valle decide darle ese título, doctorado honoris causa, y cuando le otorgan ese título a Estanislao Zuleta, él lee uno de los ensayos más famosos de este país, que lo vamos a leer en algún momento con ustedes también, que se llama El elogio de la dificultad. Es un texto muy, muy importante para la filosofía colombiana y escrito por este autor. Y entonces, todo esto se los estoy diciendo, ¿por qué? Porque es importante que ustedes conozcan también a las personas, a los personajes. ¿Quiénes son estos filósofos? ¿Quiénes son estas personas que escriben estos textos, que se hacen estas preguntas? Y también para que entendamos un poco el carácter, ¿no? Estamos hablando de un hombre que fue rebelde, por decirlo de alguna manera, al punto en que la universidad, cuando le otorga el título de doctorado, se da cuenta que él ni siquiera es bachiller, pero de alguna manera se las ha arreglado para estudiar por su propia cuenta y para formarse como un intelectual, en ese momento el intelectual más importante que tenía nuestro país, y entonces la universidad decide premiarlo, reconocerle toda una trayectoria académica a través de este título doctoral. Entonces vamos a leer un fragmento de un texto mucho más largo de Estanislao que se llama Sobre la lectura, que es el fragmento que ustedes leyeron hace contados minutos. Entonces voy a leerlo, quiero que le presten mucha atención, ya sería la segunda lectura que ustedes hacen, y a partir de la lectura pues les voy a hacer algunas preguntas. Dice así: si queremos saber qué significa interpretar, partamos de una base. Discúlpenme, voy a darle ingreso a un compañero o compañera que acabo de pedir la entrada. Vale, vuelvo nuevamente a compartir pantalla y comienzo la lectura. ¿Me confirman si están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Si queremos saber qué significa... Sí, señor. Vale, si queremos saber qué significa interpretar, partamos de una base. Interpretar es producir el código que el texto impone y no creer que tenemos de antemano con el texto un código común, ni buscarlo en un maestro. Ah, es que todavía no tengo elementos, dicen los estudiantes. El estudiante se puede caracterizar como la personificación de una demanda pasiva. Explíqueme, deme elementos. ¿Cuáles son los prerequisitos para esta materia? ¿Cuántos años hay que hacer para empezar a leer el Quijote? No hay que hacer ningún curso, hay que aprender a pensar. Profe, qué pena, no se le No podemos leer. escucha. Tatiana, su internet porque el Sí, resto creo que le escuchamos. ¿Los demás me escuchan bien. bien? Sí, profe, sí se le escucha bien. Sí, sí, señor. No, profe. Vale, sí, debe ser que algunos estudiantes tienen problemas de conectividad, entonces, vale, voy a continuar la lectura y ya ahorita los escucho a ustedes. No hay que hacer ningún curso, hay que aprender a pensar. No podemos leer a Marx con la disculpa de que realmente me faltan elementos. Sería mejor haber conocido a Hegel. Entonces vamos con Hegel, pero Hegel está discutiendo a Kant.
Entonces me faltan elementos y vamos con Kant, pero Kant está discutiendo a Hume. Entonces me faltan elementos y vamos con Hume, pero Hume está discutiendo a Descartes y entonces comience con Tales de Mileto y cuando tenga 80 años llegará a Sócrates, si le va bien. Lo que le falta no son elementos, lo que le falta es interpretación, posición activa, discusión con el texto, pero el estudiante tiene una posición pasiva. Deme elementos, métodos, pero ¿cuál es el método? El método es pensar, es interpretar, criticar. Bueno, es un texto corto, ¿no? Es un fragmento, pues como su nombre lo indica, un fragmento es un texto, digamos un pedazo del texto largo sobre la lectura de Stanislao, que tiene más o menos unas 30 páginas. Bueno, aquí quiero escucharlos un momento para ver qué vieron ustedes en esa lectura, qué les llamó la atención. Aquí a mano derecha ustedes encuentran una manito levantada, entonces les voy a pedir el favor que utilicemos este recurso, levantan la mano y yo les voy dando el uso de la palabra. Aquí ya pidieron la palabra Yami Plaza y Miguel Ángel Oliveros. En ese orden, por favor, los escucho. Profe, en mi celular no le da la opción de levantar la mano. ¿También puedo participar? Vale, Tatiana, entonces usted es la tercera, va en tercer lugar. ¿Listo? Entonces, Yami, Miguel Ángel, Tatiana. Profe, pues me pareció interesante cómo decía que nosotros como estudiantes a veces somos muy pasivos con respecto a nuestro conocimiento. Siempre estamos esperando de que alguien más nos dé herramientas o nos motive a querer aprender más, cuando en realidad deberían no ser nosotros los que tenemos esa iniciativa de pensar, de buscar, la curiosidad de preguntar y de ser nosotros mismos los que hallemos esos elementos. Eso es lo que me pareció interesante de ese texto. Muy bien, Yami. Entonces, Miguel Ángel. Profe, dos cosas. Primero, lo que más me gustó es que me da a conocer que todo depende de nuestra actitud. Sí, o sea, una actitud pasiva es la persona que solo lee, ve las ideas, pero no las amplía y le falta sentido e interés hacia la lectura, ¿verdad? Una actitud activa es aquella persona que estudia, lee, interpreta, analiza a detalle cada tema, amplía el tema, investiga. Es una persona que no se detiene, que sigue en constante movimiento. La segunda cosa que más me interesó es que habla sobre grandes obras literarias como El Quijote, también habla sobre filósofos como Carlos Marx, Elhead, Kant, Hume y Tales de Mileto, un importante matemático también. Y es una lectura que me motiva a estudiar, a aprender, a analizar y a investigar y a aumentar mis conocimientos, porque esa es la única forma de nosotros alcanzar la libertad como habitantes del país. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a pedirles un momento, voy a cambiar de perfil porque es que tengo problemas acá para poder darles el ingreso a algunos compañeros. Entonces, me excusan un segundito, cambio de perfil y ya. Vale, ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí, señor. Vale, sí, es que entré por otro perfil y entonces no podía darle ingreso a algunos compañeros. Vale, ahora sí, Tatiana creo que era la otra que ha pedido la palabra, pero no ha podido levantar la mano. Bueno, Tatiana. No. A ver, la escuchamos. ¿Señor? La escucho. Listo, profe. Pues, como yo interpreté la lectura, era que pues actualmente las personas ya no tienen el hábito de leer, ¿sí? Y pues la propuesta que hace Zuleta es muy interesante y muy buena, ya que pues, como dice, las personas, o sea, cada estudiante
la forma de pensamiento de cada estudiante ya es autónomo, ya es como la estrategia que utilice cada estudiante si quiere aprender a leer, porque ahí, como él nos dice, la lectura nos lleva a muchas partes, ¿sí? A muchas cosas, y por ejemplo, en sí, no tan solo nos lleva a una lectura, muchas veces las personas leen por leer, más no la interpretan, no saben qué es lo que están leyendo del plan textual, y eso es lo que nos invita Zuleta, a interpretar, a investigar, a no quedarse conformes tan solamente con lo que leemos de corrido, sino volver a leer y pues ser perseverantes e insistentes en cada una de las lecturas, y pues leyendo nos llevan a ser grandes personas y grandes pues escritores de por sí. Muy bien, Tatiana. Muchas gracias. Por aquí veo la mano levantada. ¿Alguien más? Bueno, No. profe, sí, señor. Vale, ¿alguien más tiene la mano levantada? Bueno, mientras alguien más levanta la mano, voy a hacer un par de comentarios en relación con algo que dijeron ustedes. Miguel Ángel mencionaba, por ejemplo, el libro del Quijote de la Mancha y algunos filósofos. A propósito del Quijote, Sí, todos, todo. ajá, en el colegio en algún momento todos nos ha tocado leer el Quijote, si no completo, algún fragmento. Zuleta decía una cosa muy chistosa, él decía, en el colegio está prohibido leer el Quijote. ¿Cómo así que prohibido? ¿Por qué? Si a todo el mundo lo obligan a leerlo, ¿sí? A todo el mundo lo obligan. Dicen que tiene que ser a partir de cierta edad y se hacen locos, o sea, se excusan con eso. Ajá. Y no solo eso, él dice, el Quijote está prohibido en el colegio. ¿Por qué? Porque lo obligan a uno a leerlo. Y obligar a leer a una persona, al menos de esa forma, es la mejor manera de quitarle a usted las ganas de leer, ¿sí? En ese mismo texto, claro, en ese mismo texto que estamos leyendo un fragmento de la lectura, yo les voy a compartir luego de esta clase el texto completo para que lo lean. Él dice algo sobre el Quijote. Él dice, mire, el Quijote es la obra más maravillosa que se ha podido escribir en lengua española, pero hay que leerlo con pasión y con gusto. O sea, si uno lee el Quijote para sacar una nota en español, ya perdió el año. O sea, esa no es la manera de leer, ¿sí? La manera de leer, dice Zuleta, es una forma en la que yo tengo que entender que me estoy comunicando con otra persona. El autor de un libro es alguien que escribió pensando en un lector, o sea, es una forma de comunicación. Es como cuando, digamos, un libro que no se lee es como un mensaje que lo dejan uno en visto, ¿sí? Eso es, o sea, alguien mandó un mensaje, escribió un mensaje a través de ese libro y no hay otra persona del otro lado que le esté contestando, pero que le esté contestando de forma activa. Es decir, que esté realmente interactuando con ese escritor. Entonces él dice, mire, hay que dejar de prohibir la lectura. ¿Cómo así que prohibir la lectura? Pues hay que dejar de obligar a la gente a leer solamente por cumplir un requisito. Algunos de los textos que ya, de los ejercicios que ustedes enviaron ahorita por interno, lo alcancé a leer y una niña decía, yo no soy muy buena lectora, pero yo sé que toca leer porque leer es bueno, porque a uno le han dicho que eso es bueno. Pues resulta que eso es lo que dice Zuleta que no hay que hacer. O sea, la lectura no debe ser una obligación, debe ser una forma incluso de placer, dice él. La lectura tiene que ser otra forma de placer, tiene que ser una manera de encontrarle uno el gusto, ¿a qué? A comunicarse. ¿A quién de nosotros no le gusta sentarse a dialogar con un amigo, a charlar, a echar lengua? Pues la lectura tiene que ser eso, una forma de placer en el diálogo, en el que uno se comunica con estos personajes. ¿Y quiénes son los interlocutores? Pues los filósofos. En este caso, en el momento en que estamos leyendo este fragmento de Zuleta, nos estamos conectando con ese hombre. No dice, no, pero ese tipo se murió hace mucho tiempo, ¿cómo vamos a poder hablar con él? Pues claro que podemos hablar con él a través de la lectura. Mire, la lectura, los libros, son la cura contra la muerte, porque el que escribe realmente no muere para siempre, ¿sí? Claro, el cuerpo de él murió hace tiempo, a mediados de los años 80. Es como la historia de él puede morir, pero gracias a sus obras y sus hechos, él siempre va a quedar recordado en la memoria de cada uno de los habitantes. Es así, y por ejemplo, en este caso, los filósofos son gente inmortal. ¿Inmortal por qué? Porque todavía podemos dialogar con Platón, podemos dialogar con Sócrates, podemos dialogar con Kant, con Hegel, con Marx, con los filósofos. ¿Por qué? Porque dejaron libros, dejaron escritos, dejaron pensamientos. Entonces, cada vez que nos acercamos a la lectura, estamos acercándonos a esas personas, estamos dialogando con ellos. Es una cosa maravillosa, el libro es una cosa rarísima, ¿no? Es la máquina
que logró, es un invento humano que logró, digamos, burlar la muerte, de alguna forma, porque todos los grandes autores siguen dialogando con nosotros y podemos seguir dialogando con ellos cada vez que abrimos un libro. Entonces, este es un tema interesante. Yo no sé si ustedes habían visto la lectura de esa manera. Sí, profe. Vale, Pues, ahora sí, escucho otra ronda de participaciones. Vamos a ver, ¿quién levanta la mano para seguir hablando? Bueno, por acá Miguel Ángel pidió la palabra. Ah, mentiras, perdón. Primero, Carlos Felipe Sarmiento, Miguel Ángel y Yami otra vez, en ese orden. Pues, profe, a mí me pareció muy interesante lo que nos dice porque él como que nos incentiva a analizar todo más a fondo y hacernos preguntas más allá de lo que leemos a simple vista y a analizar todo con más detalle y no siempre esperar que alguien nos diga qué hacer, sino nosotros analizar y deducirlo por nuestra propia cuenta. Muy bien, Carlos Felipe, muchas gracias. Miguel Ángel. profe, 3 cosas. Primero, lo de inmortalizarnos, pues sí está muy bien dicho, porque digamos Simón Bolívar, él fue una persona bastante lectora, si se puede ver en la biografía de él, ampliaba temas y todo, y pues logró hacer algo que hasta el momento nadie lo ha olvidado, porque ya hace 200 años, ¿verdad? Igual que Aquiles por todas sus obras, o igual que los filósofos, gracias a todos los libros que ellos hacen. Y muy bien usted lo dice, uno lee los libros de ellos y saben en qué pensaban ellos, en cuáles ideas para mejorar tenían ellos, y pues todos sus proyectos, y es muy chévere pues conocer a fondo la vida de una persona de esa manera. Y tercero, es bastante, ¿cómo se dice? Bueno, es como una ayuda poder leer, investigar y emplear temas, ya que voy a conocer diferentes temas, saber qué significaba esta palabra y cuál es su contrasentido, porque muchas tienen contrasentido, o sea, tienen este sentido, pero también significa esta otra cosa. Y pues para de esta manera poder tener un mayor análisis crítico y saber a ciencia cierta de qué tratan ciertos temas y saber si lo que me está sucediendo a mi alrededor es correcto o incorrecto, diría yo. Vale, listo, Miguel Ángel, muchas gracias. Yami, ¿cuál es su opinión? Pues me parece muy curioso cómo él pudo llegar a esas conclusiones desde tan temprana edad. Sí, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la visión de él del colegio, que dice que lo limita mucho a uno cuando se trata de ser un lector, de ser un filósofo como es él? Entonces, pues eso, profe, como él llegó a la conclusión de que uno mismo tiene que ser un pensador autónomo, que no tiene que esperar elementos, que tiene que ser más activo, una actitud más activa con respecto a la lectura, con respecto a la comprensión lectora y todo eso. Y ¿qué más? Bueno, eso, pues. Vale, Yami, muchas gracias. Sí, yo voy a decir algo aquí que me gustaría que reflexionáramos también, y es cómo hemos aprendido la lectura y cómo nos han enseñado la lectura. Yo creo que el ejemplo de Zuleta nos permite reflexionar al respecto. Creo que nos han enseñado la lectura de una forma obligada y creo que lamentablemente eso nos ha generado mucha resistencia a la lectura. Todo el mundo se queja, incluso el ICFES, de que los estudiantes en 11º grado tienen un nivel de lectura bajísimo, bajísimo. Un pedagogo colombiano que se llama Julián de Subiría hace unos años hizo un estudio, él decía, mire, de 1000 bachilleres colombianos, prácticamente menos de 30 pueden tener una lectura crítica de los textos. O sea, es decir, de 100 estudiantes, usted por mucho consigue 3 estudiantes que puedan hacer un ejercicio de lectura crítica. Eso es una cosa escandalosamente baja. O sea, y uno dice, venga, pero llevamos 11 años aprendiendo lengua castellana y la gente uno le pregunta, porque es muy curioso, ¿no? En teoría se supone que todos sabemos leer en 11º grado. Uno dice, pues, ay, yo aprendí a leer desde primero. Muestre, póngame una lectura y yo sé que la M con la A suena más. Pero no, es que no se refiere a eso. ¿Cuántos de nosotros leemos un texto y somos capaces de realmente entender lo que dice?
¿sí? Algunos, otra persona que me escribía ahorita por interno del ejercicio que estamos haciendo, me decía, me toca leer varias veces, o sea, yo no puedo leer un texto una sola vez porque no entiendo nada. Incluso, ahorita este mismo ejercicio que hicimos, uno diría, y algunos dirán, no, pero el profe nos pone textos corticos. Alguno diría de pronto, no, profe, ese texto usted pone es un parrafito, eso son apenas 14 líneas, ¿eso qué es? Eso es vergonzoso, pónganos a leer algo de 5 páginas. Yo les digo, mire, en ese párrafo que estamos leyendo, en ese parrafito nada más, podríamos quedarnos fácilmente otra hora y más tiempo hablando de lo que dice allí. Cuando yo les dije, busquen palabras desconocidas, es más, busquen nombres, nada más haciendo un glosario de los nombres, muchachos, de los autores que aparecen allí, fácilmente ustedes pueden escribir varias páginas. Nada más averigüen quién era Marx, nada más averigüen quién era Kant, averigüen quién era Hegel, averigüen quién era Tales de Mileto. Ya hemos hablado un poquito de Tales de Mileto. Entonces, ese textico tan pequeñito ahí les exige a ustedes ponerse a buscar información. Esa es la lectura. La lectura se parece un poco al trabajo que hacen los investigadores digamos, que analizan un crimen, ¿no? Este es el crimen, digámoslo así, estas 12, 13 líneas son el crimen. ¿Quiénes son los responsables de esto, no? Bueno, ¿quiénes son los autores allí? ¿Quiénes son esos señores? ¿De dónde vienen? ¿Por qué los nombran? O sea, ¿por qué están aislados? Neta nombra a Hegel, nombra a Marx, nombra... O sea, ¿qué tienen que ver ellos con lo que estamos diciendo? Es más, ese fragmento nos dice que tenemos que leer el texto completo, porque yo no me puedo quedar solamente con esto que él dice, vamos a ver de qué se trata el texto, y ya con lo que yo le dije ahorita, es una invitación también a acercarnos al personaje. Bueno, ¿quién era este tipo Zuleta tan raro, no? O sea, ¿por qué se retiró en 9º grado de bachillerato? ¿Qué le pasa? Si todo el mundo le dice a uno, tiene que graduarse, tiene que hacer una carrera universitaria, tiene que hacer un posgrado, un doctorado. Bueno, ¿y este señor por qué deciden no volver al colegio? Y cuando uno dice esa idea de que es que el colegio no me da tiempo para leer, uno dice, ay, joder madre, ¿este señor de qué está hablando? ¿Cómo así que el colegio no me da tiempo para leer si en el colegio me obligan a que lea? Ah, me obligan a que lea. Yo en el colegio no leo por placer, no leo porque quiera aprender realmente, comprender. Entonces, esto que estamos haciendo realmente más que otra cosa es una invitación a la lectura, pero a la lectura como dice Zuleta, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente aquí el tiempo siempre es corto, ¿no? Lamentablemente nos pasa muy rápido. Entonces yo quisiera escuchar 3 comentarios breves sobre el ejercicio que hemos hecho antes de irnos. A ver, muestra a ver quién levantó la mano por aquí. A ver, Cleofe, que no le hemos escuchado. A ver, Cleofe, usted que no le hemos escuchado. Creo que pues yo iba a dar la opinión de lo que más o menos entendí del texto. ¿Puedo? Pero rapidito porque ya nos acabó el tiempo. Profe, pues a mí me gustó la lectura, ya que uno no debe esperar a que la persona, por ejemplo, digamos como el amigo, le busque por ejemplo, lo del texto, o sea, que le busque, que le diga, que le explique. No, uno mismo tiene que confiar de sus capacidades para poder hacer los trabajos solo y o sea, como que confiar en sí mismo, que uno sí puede. Vale, Cleofe, muchas gracias. Y vamos a terminar con Natalia, que de los que pidieron la mano es la única que no ha hablado todavía. A ver, Natalia, la escuchamos. Profe, pues de verdad con todo lo que hablamos hoy, pues a mí sí me quedó algo claro y pues era lo que usted decía y pues lo que todos decían, que igual la lectura la tenemos que hacer por nuestro mismo gusto, porque de todos modos que vamos a leer así porque nos toca, si de todos modos no le vamos a poner empeño y no vamos como que a analizar la lectura. Entonces, pues yo creo que tenemos que interpretar y pensar la lectura. Y también que, pues ya lo que dijeron todos ustedes, que nosotros más que nada tenemos que crear nuestras propias ideas y opiniones y no estar preguntando y preguntando que cómo se hace, que qué dice aquí, que es que no entiendo, sino leer y de esa manera pues interpretar y pues ahí nosotros mismos nos daremos nuestras respuestas a las preguntas que nos surgen. Entonces, pues, eso es. Vale, Natalia, muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se acabó, pero la buena noticia es que vamos a seguir charlando de este tema seguramente en las próximas clases y vamos a seguir teniendo más este tipo de encuentros porque pues hay mucho que decir y realmente es importante que aprendamos a leer. Voy a dejarles esa idea. Voy a decirles algo que puede sonar un poquito ofensivo, pero yo creo que todavía no sabemos leer. Todavía no sabemos leer, a pesar de que sepamos lo que dicen las palabras, no sabemos leer, al menos no como pide Zuleta. Bueno, chicos, entonces los dejo para que puedan ir a almorzar
y ya seguiremos luego charlando de este tema tan interesante. Bueno, profe, feliz Bueno, día. profe, gracias. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, profe, muchas que gracias. descansen, que pasen buena tarde. Feliz tarde. Chao, pues, que estén muy bien. Chao.